Sí, Nicolás Trota, me gustaría preguntarte porque, a ver, me llama mucho la atención que cuando era oposición en el actual gobierno, hacía mucho hincapié en los números del INDEC, en cómo se medía la inflación, en que una cosa era la inflación real y otra cosa lo que se decía. No hay más allá del INDEC, decir que va a haber una inflación y finalmente otra, ¿no es más o menos lo que criticaban, digamos? Yo creo que se pretende condicionar, que es lo más problemático, la negociación paritaria, ¿no? El gobierno muchas veces dice que la paritaria no tiene techo, pero termina presionando, a veces a partir de no homologar los acuerdos, como una nota que publicó hoy Luis en BAE, y el hecho también de muchas veces condicionar o a veces confrontar con las organizaciones sindicales y sus dirigentes para condicionar esas paritarias. Entonces, el problema central hoy que tienen estas organizaciones es cómo realmente logran defender la capacidad de compra del salario, que podemos ver el problema cómo se ve reflejado en toda la sociedad, porque hay ciertos indicadores positivos de la economía. Ahora, a mí me gusta posar la mirada en aquellos indicadores que nos permiten ver si estamos profundizando la inequidad en nuestro país, ¿no? Y podemos analizar lo que es la creación de empleo en sectores de la economía que tienen salarios inferiores o el empleo que se crea en monotributistas, ¿no? Cuando vemos que se pierde el trabajo en el sector industrial. Ahí ven ustedes la suba, construcción y monotributistas. Construcción, servicio y monotributo, Sí. con destrucción de empleo en el sector industrial, que sabemos que es trabajo registrado con salarios mejores a aquellos sectores que están creando empleo hoy. Y monotributistas son trabajadores precarizados, no son trabajadores que no tienen aguinaldo, que tienen que hacer uso del pago de ellos mismos de la propia obra social, que no tienen vacaciones pagas, ¿no? Entonces, eso es muchas veces lo que hoy se observa en Argentina, que a veces debemos ser conscientes que es un debate mucho más sofisticado. ¿Queremos que la economía crezca? Por supuesto, pero también queremos que los beneficios de ese crecimiento se distribuyan entre todos los argentinos. ¿Queremos que se cree empleo? Queremos que se cree empleo, pero que sea empleo registrado, no empleo precarizado, porque el gobierno habla de emprendedurismo, ¿no? Qué importante que un trabajador cree empleo para sí y para terceros, pero no es lo que está ocurriendo en Argentina. Y lo que tampoco puede pasar, y que vemos que está ocurriendo, es que cae el consumo. ¿No? Cae el consumo en supermercados, cae el consumo en shoppings, que refleja, ¿no?, cómo hay pérdida de capacidad de compra del salario en los sectores medios. El gobierno decía también que resolver la inflación era fácil y nos ha regalado en el año 2016 la inflación más alta de los últimos 25 años y este año vemos cómo la inflación que venía cayendo vuelve a tener un repunte. Entonces la gran pregunta que tenemos es que el gobierno debería convocar al sector del trabajo, al sector del capital, para que entre todos se puedan poner de acuerdo en cómo nuestro país crece con equidad. Gracias, Nicolás. Nos vamos... Sí, y si hablamos de inflación, tenemos que hablar de los distintos aumentos que sufrimos los argentinos y nos vamos con Fernando Moreno, que nos va a hablar sobre y nos va a contar un poco con quién está, porque los aumentos que se hicieron fueron en la luz específicamente. Fernando, te escuchamos. Hola,